vamos con el Crack Up, que es un libro de Francis Scott Fitzgerald, uno de los escritores más admirados, más recordados del siglo XX. Él nació en el siglo XIX, en 1896, y murió en 1940. La verdad que esto no va a ser una columna literaria, porque a mí hace rato que Fitzgerald me interesa casi sociológicamente, te diría, bueno, y por supuesto disfruto de la belleza de su escritura, ¿no? Él tuvo un éxito editorial muy joven, a este lado del paraíso, cuando apenas pasaba los 20 años, y después, bueno, básicamente la mayor parte de la gente que lo conoce por El Gran Gatsby, es el autor del Gran Gatsby, y bueno, de otras muchas novelas, Suave es la noche, Hermosos y malditos, una novela póstuma, El último magnate, pero justamente a mí lo que siempre me interesó, más allá de haber disfrutado de toda la obra de él, cuando llegué al Crack Up, esto es una compilación de notas publicadas en la revista Esquire. Siempre estoy, con las recopilaciones de notas que fueron primero periodísticas y después se convirtieron, debe ser la procedencia mía, ¿no? De venir del periodismo y haber metido después la pata en la literatura, y me atraen mucho los textos periodísticos con un nivel tan fuerte, con tanta consistencia, que después pueden ser, bueno, como pasó con Juan Forn, por ejemplo, sin ir más lejos, y lo recordamos por eso, eran textos que serían publicados en un medio de comunicación, pero que tenían una consistencia tan fuerte que el pasaje al libro es natural, porque bueno, hay muchos que también lo hacen, pero que se te cae el libro, ¿no? Fitzgerald mantuvo durante toda su vida una especie de rivalidad estilística y subjetiva con Hemingway. Eran los eternos antagonistas. Fitzgerald era un frecuentador de las clases acomodadas de Estados Unidos, y Hemingway era mucho más, era re machirulo, pero también era más aventurero, más, tenía una cosa con el vigor, con las corridas de toros, con las armas, que Fitzgerald no. Fitzgerald era el baile elegante, era un dandy. Ves fotos de él y era él, el dandy, y de hecho hay muchísimo de autobiográfico en toda su obra. Lo interesante del Crack Up es que lo empieza a escribir y empieza a publicar estos artículos cuando ya no podía escribir literatura, por supuesto, como gran parte de esa generación, a la que se llama la generación perdida, fue alcohólica, y muchos de ellos se suicidaron, y mirá vos, que esta es la clave en la que yo siempre lo leo, porque a mí me parece que las lecturas hay que hacerlas, o por lo menos es mi modalidad en los talleres y eso, hay que hacerlas con una perspectiva también histórico-política, ¿no? Hay que saber en qué contexto surge un modo de escribir y un tipo de escritura, porque seguramente vamos a encontrar alguna paralela, alguna línea paralela que nos lleve a una explicación de política, económica, de subjetividad de época. Fitzgerald pasó sus 20 años borracho, de juerga en juerga, con su pareja que siempre fue Zelda, también alcohólica y que terminó en un hospicio con una esquizofrenia, pero eso fue 15, 16 años después. Ellos tuvieron 10 años de una vida soñada, gran parte en Estados Unidos, gran parte en la Riviera Francesa, a donde iban todos los escritores norteamericanos exitosos. Fue uno de los cronistas, de los grandes cronistas de los años 20, de la era del jazz, de lo que se llamó la era del jazz, donde había jazz en las catacumbas de París, donde se codeaban los escritores con los músicos de jazz.
Fue la época de las flappers. Zelda era una flapper, es decir, una de las chicas que bailaban Charleston y se cortaban el flequillito cortito y tenían la melenita carré, pero que no era solamente la estética, había una filosofía emancipada. Era una generación de mujeres muy liberales, de parejas muy liberales, en los años 20 que, rompieron con los mandatos de sus madres, que, digamos, es el momento de quiebre en el que el vestido largo que viene del siglo XIX empieza a cortarse y termina en el vestidito de flecos del Charleston, ¿no? Que era más o menos, como siempre se las retrataba, a todos los personajes de Fitzgerald, digamos, tienen ese vestuario. Ahora, ¿qué pasó? Y esto lo hemos comentado alguna vez cuando hablábamos de las emociones, cuando hablábamos del nacimiento del amor romántico, cuando hablábamos del momento histórico en el que el capitalismo pasa del Reino Unido, fines del siglo XIX, y se establece en Estados Unidos, y aparece el marketing y aparece Hollywood. Bueno, Fitzgerald fue un gran protagonista de ese momento, y precisamente ese nuevo capitalismo que arriba después del crack de la bolsa, porque crack up significa quiebre de la bolsa y también quiebre, alguien quebrado. Fitzgerald es el que introduce la palabra grieta. Cuando la nata vino hace unos cuantos años, e introdujo la palabra grieta, bueno, yo me acuerdo de la época en la que en Página 12 todos leíamos a Fitzgerald, es como que lo descubrimos más o menos todos al mismo tiempo y éramos todos admiradores de Fitzgerald, y en el crack up es donde aparece la palabra grieta. Fitzgerald la usa de una manera cuando ya está derrumbado, cuando ya está desmoronado. El crack up es una serie de ensayos que narran un desmoronamiento personal y que termina con la muerte de Fitzgerald muy prematuramente a los 42, 43 años. ¿En qué sentido la usa Fitzgerald? Por supuesto, nada que ver con el sentido que se le dio aquí. Él dice que cuando uno se desmorona, cuando uno va perdiendo la vitalidad, porque también es interesante recorrer el crack up, y todos los que somos fanáticos del crack up lo hemos aprendido a leer por afuera de la vida de Fitzgerald, por afuera de lo que cuenta él sobre su vida, y el libro contiene, como todos los grandes libros, expresiones, frases, definiciones, que uno tiene que saber pescarlas porque son aplicables a diversas situaciones. Ahora te voy a leer una frase que, por ejemplo, yo la aplicaría tranquilamente a Tiago Ares, tranquilamente. Y ayer vi una nota en Facebook, que no me acuerdo si era de La Tecla Ñ o de alguna otra revista, sobre Horacio González, y aplicaba la misma frase. Ahora vamos a ver cuál es, porque es central, la verdad que es central. Lo que pasó, primero termino un poquito con la historia de él y después voy a leerles 2 o 3 textuales del crack up, del ensayo que se llama propiamente el crack up. Después hay muchos otros, hay uno que se llama La Era del Jazz dentro del libro crack up. Hay otro que continúa esto, y la figura de la grieta, para terminar con esa idea, es que él dice que cuando se sintió quebrado, cuando se sintió desmoronado, se sintió como una losa cuarteada, como esa losa que uno ya no va a usar cuando vengan visitas, pero que tampoco va a tirar, que va a guardar en la alacena, porque siempre van a terminar sirviendo para darle la leche al gato o para llevarse galletitas a la cama. Y la verdad que uno revisa o repasa su propia alacena y siempre hay alguna losa agrietada, pero esa comparación existencial de sentir que ya estás un poco fuera de juego, pero todavía te queda un tramo de utilidad, bueno, eso sí es algo que uno puede extraer de la vida de Fitzgerald y llevárselo para donde quiera, porque la verdad que son conceptos muy intensos, ¿no? Lo que le pasó a Fitzgerald en el 30, justamente porque sus años 20, sus 20 y pico, iban de la mano de los 20 y pico de años del siglo. Los años 20 coincidían con sus 20 años, un poquito, tenía 23 años en los años 20, y vivió el esplendor de su vida
en esa especie de nube de pedos que fueron los años locos, donde estaba todo el mundo borracho, todo el mundo bailaba, todo el mundo tomaba merca, todo el mundo tomaba rapé, eran fiestas, vamos a la Riviera Francesa a desayunar, era toda una cosa así, sobraba la guita, era como la convertibilidad, ¿viste? De M2, de M3, de M4, un día se te cae el techo de la casa y te das cuenta que perdiste lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado y lo de tus hijos también. Eso pasó en el 30. Y ahí Fitzgerald no acusa, digamos, sí acusa problemas económicos, porque las editoriales dejan de pagarle anticipos. Era la época en la que uno quería ser escritor porque le pagaban grandes anticipos. Había vivido una vida gracias a esos anticipos, unos 10, 15 años gracias a los anticipos. Era un escritor muy famoso, aunque sus libros no vendieran tanto como los de Hemingway. Pero cuando llega el crack de la bolsa y todo se derrumba, todo, él también se derrumba. ¿Pero por qué se derrumba? Porque como no tiene modo de subsistir, porque los libros ya no se venden, nadie compra libros, las editoriales no pagan anticipos, a él está tan calado por el alcohol y por la preocupación por Zelda, que tenía brotes y todo eso, que no puede escribir más ficción. Y entonces, ¿qué hace? Se va a Hollywood, cruza todo Estados Unidos. Hollywood estaba naciendo. Ahí volvemos al punto donde comentábamos en alguna columna que nace la gran maquinaria del imaginario norteamericano, del sueño americano, que era el marketing y que era Hollywood. Y se va a trabajar de guionista a Hollywood. Eso lo termina matando. ¿Por qué? Un autor de novelas tiene el poder sobre su narrativa. El autor de una novela decide obviamente lo que pasa en la novela, es dueño de su imaginación. Un guionista de Hollywood es una pieza en un engranaje, porque el poder lo tiene el productor. Ahí ya empieza a tener el poder sobre la historia el que pone el capital, dentro de la industria cultural. Entonces, viniendo de ser un consagrado, un mimado, un dandy, un Gatsby a su manera, tener que haber pasado por el desprecio de Hollywood hacia el talento literario, hacia la generación de historias, lo derrumba. Y es ahí cuando empieza el desmoronamiento. Esta frase que yo digo que, bueno, hay varias frases que son, ahora ya entramos al crack up un poquito. Esto es de febrero de 1936, es decir, 6 años después del crack de la bolsa y cuando él ya había dejado de escribir y de publicar ficción hacía mucho tiempo, y la publicación original, volvemos a decir, era Esquire. Él dice: permítaseme hacer una observación general. La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir conservando la capacidad de funcionar. Uno debería, por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a hacer que sean de otro modo. En estas frases en la que yo pensaba cuando pensaba Tiago, a saber que las cosas son irremediables, en el caso de Tiago, que la enfermedad que tenía no tenía retroceso y no iba a parar, y sin embargo a vivir como si la muerte no existiera, y a seguir produciendo y a seguir dando cosas a los demás, digamos, y saliéndose de su yo, de su ego, ¿no? Saliendo y dándose a los otros. Hay algo en el crack up que es muy interesante de leer, más allá de que es una delicia, para estudiar la subjetividad de esa etapa del capitalismo, en la que de verdad se había introyectado en los sujetos, y Fitzgerald en ese sentido a mí me da un poco de ternura, porque se había creído la meritocracia, la había internalizado. La vida era algo, decía él, que uno dominaba si tenía algo bueno. La vida se rendía fácilmente ante la inteligencia y el esfuerzo, o ante el porcentaje que se pudiera reunir de ambas cosas. De verdad, él tenía talento,
Las cosas le habían resultado sumamente fáciles, no había tenido que luchar contra ningún obstáculo desde los 20 años. Él dice después, profundizando la otra idea, la idea anterior, y esto lo dice a los 30 y pico de años, cuando ya empieza a venirse abajo. La vida 10 años atrás, es decir, a sus 20 y pico, en gran medida era una cuestión personal. Me veía obligado a mantener en equilibrio el sentido de la inutilidad del esfuerzo y el sentido de la necesidad de luchar, la convicción de la inevitabilidad del fracaso y la decisión de triunfar, y más que estas cosas, la contradicción entre la opresiva influencia del pasado y las elevadas intenciones del futuro. Es decir, todavía tenía esa concepción de las elevadas intenciones del futuro, que después abandona porque se quiebra. Él dice que toda la vida supo que su vida no iba a ser muy larga, pero siempre se repetía: hasta los 49 años todo va a ir bien. Pero a los 39 se dio cuenta que el partido ya estaba jugado. Y es ahí, en Hollywood, cuando se ve despreciado, cuando ya nadie lo mima, cuando los productores le dicen: no, el personaje muere, por ejemplo. O sea, imagínate en el narcisismo de un escritor que te digan que el personaje que vos hiciste, o al revés, lo que sea, pero que venga un productor y que te diga cómo termina tu historia. Si no naciste guionista y fuiste escritor celebrado durante toda tu vida, es como un punto de quiebre que acusó recibo. Hay otra frase que a mí me parece que, bueno, yo la he convivido con ella y sigo conviviendo con ella, que me parece genial, es: la vida mantiene una ofensiva variable. Es decir, nunca te cases con la suerte ni con el éxito, y nunca te creas del todo el fracaso, porque la vida mantiene una ofensiva variable. Eso es aplicable a cualquier circunstancia y para mí es genial. Cuando él describe su desmoronamiento, y ya voy cerrando, dice: sentí un fuerte impulso súbito de que debía estar solo. Él, que había vivido todo el tiempo en esas comunidades de borrachos y de gente muy liberal, le dejó de gustar todo el mundo. Dice que solamente en el último tramo de su vida solamente soportaba a los niños de 8 años y a los mayores de 70. No soportaba ver a nadie más. Entonces dice, todo medio inhumano, ¿no, amigos míos? Bueno, ese es el verdadero síntoma del desmoronamiento. Cuando dejas de tener, porque otra frase que quiero rescatar antes de terminar, porque es absolutamente verificable en la vida, es que la sensación de vitalidad, la emoción, la pulsión de la vitalidad, del vamos, salgamos, hagamos, vamos para adelante, la fuerza, la vitalidad, es intransferible. Uno no se la puede transferir a nadie. Se tiene o no se tiene. Él dice: se tiene vitalidad como se tienen ojos verdes, ojos oscuros, pelo largo, pelo blanco, es intransferible. Cuando él sentía que la había perdido y que ya no era reponible, digamos, no la podía sacar de ningún otro lado, y es cuando, finalmente se entrega. Y finalmente termina este capítulo del crack-up, que es el que introduce. Ya me pasé un poquito del tiempo, ¿no? Porque hay una cosa que me parece que está buenísima, para que corto el teléfono, ahí está. Que esto es lo que a mí me pareció políticamente interesante del crack-up. Por eso lo enganchaba con la meritocracia y con todo ese verso del primer capitalismo, que después del quiebre de la bolsa, cuando Estados Unidos se reconstruye con Eisenhower y viene el estado de bienestar y qué sé yo, todavía dura un poco, pero después se va desvaneciendo y se va entrando lentamente en lo que
vemos hoy que es un capitalismo que no tiene, bueno, es un capitalismo corporativo, donde nadie es nadie y donde la corporación es una especie de país adentro de otro país. Y entonces él decía que él sentía que había una grieta. Acá viene la palabra de vuelta, grieta. Y entonces narra en este capítulo que un amigo le dice, pero ¿y si la grieta no estuviera en vos, si estuviera en el Gran Cañón del Colorado? Como diciéndole, bueno, pero si no fueras vos el fallado, si hubiera algo externo a vos, porque él estaba como hiper inundado de la sensación del fracaso y de ya no sirvo para nada, y él no lo puede pensar. Eran subjetividades forjadas al calor de ese capitalismo que celebraba el éxito como un fin en sí mismo, y Fitzgerald fue una víctima de esa manera de entender la vida y de entenderse a sí mismo, y no puede entender que hubo un quiebre en la bolsa, que cambiaron los modos de producción, que la gente dejó de leer, que digamos que hay condiciones objetivas que no estaban dadas para que él siguiera teniendo el éxito que había tenido antes, pero él no puede entender que la grieta está en un lugar que no es en el centro de sí mismo. Y por eso se destruye, por eso se desmorona, porque se autovictimiza y porque termina siendo el objeto de compasión de sí mismo. Y eso es lo que puede hacer un escritor, pero no lo puede hacer consigo mismo porque termina destruido. Y termina este primer capítulo del Crack Up con una cita de Mateo, que es: sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se la salará?